¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias, buenas noches por acompañarnos en este espacio de información útil para tener elementos que nos permitan analizar la realidad y tratar de comprender cómo nos afecta lo que sucede allá afuera. Hay estudios, hay encuestas, hay censos que se realizan, que se hacen con mucha metodología, con mucho cuidado, que nos permiten escudriñar con mayor certeza muchas de las cosas que suceden en los estados de la República. Y de repente vemos documentadas algunas situaciones que nos explican por qué en algunas áreas de la actividad pública y social no se avanza lo suficiente. Mire, lo más sencillo, en el caso de los gobernadores, y lo vemos casi todos los días, lo más sencillo es que un gobernador diga, bueno, es que el gobierno de la federación no me está apoyando lo suficiente para que yo resuelva tales o cuales problemas o necesidades. En alguna medida puede ser cierto, pero también por otro lado nos damos cuenta que los gobiernos de los estados, o los gobernadores en particular, no hacen los esfuerzos suficientes para que algunos beneficios lleguen a sus gobernados. Digo todo esto por una razón muy importante. Lo que vamos a ver hoy y lo que documentaremos hoy es importante porque nos dice por qué algunas cosas salen mal en los estados de la República. Durante 2024 fueron los estados de Tlaxcala y Sonora, gobernados por los morenistas Lorena Cuellar Cisneros y Alfonso Durazo Montaño, fueron esos dos estados y esos dos gobernadores respectivamente los que operaron más programas y acciones de desarrollo social financiados con recursos estatales. En Tlaxcala funcionaron 108 programas o acciones de desarrollo social y en Sonora funcionaron 94. Ahora, ¿cómo podemos ver en su dimensión estos programas? 108 programas de desarrollo social financiados con recursos estatales en Tlaxcala y 94 en Sonora. Bueno, el contraste durante 2024, los estados del país que operaron menos programas sociales con recursos propios, no estamos hablando de los programas sociales que impulsa el gobierno federal. Sabemos que esos programas llegan a alrededor de 32 millones de personas en la República. No, estamos hablando de esos programas sociales que afectan a la gente de los estados y que estarían en la responsabilidad inmediata de los gobernadores atenderlos. Bueno, en Tlaxcala el año pasado 108 programas o acciones de desarrollo, 94 en Sonora, y escuche usted lo siguiente. En el estado de Chiapas, donde todavía gobernaba Rutilio Escandón Cadenas, un gobernador morenista, apenas funcionaron dos programas financiados con recursos generados en la entidad. Y en el caso de Sinaloa, administrado, por decirlo así, por el morenista Rubén Rocha Moya, hubo solamente 3 programas financiados con recursos generados en el estado de Sinaloa. Esto es muy ilustrativo porque la diferencia entre Tlaxcala y Sonora con los gobiernos de Sinaloa y de Chiapas es verdaderamente enorme, pero eso nos da una idea de qué manera algunos gobernadores abordan la atención de algunos problemas sociales que son de su inmediata responsabilidad. Estos programas o acciones de desarrollo social se refieren a las intervenciones presupuestarias gubernamentales alineadas a algunos de los derechos sociales o dimensión de bienestar económico de la gente que vive en las entidades federativas. Se consideraron los programas o acciones que ejercieron recursos públicos propios de la entidad federativa, es decir, no estamos hablando de programas federales ni de recursos federales, estamos hablando de recursos generados en la entidad federativa, aquellos que provienen de los impuestos estatales, de los derechos, de los productos y aprovechamientos locales, según registra el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado apenas el jueves 4 de diciembre del 2025. Esta es la radiografía más aproximada que podemos encontrar en este momento
sobre cómo operan los gobiernos estatales cuando no tienen la tutela o el abrigo del gobierno federal. Es decir, cuando el gobierno federal cumple con sus programas y programas de carácter social, pero los que corresponden a los gobiernos estatales se quedan en el limbo. Hay algunos casos que llaman la atención, como por ejemplo el caso de Jalisco, que entre 2023 y 2024 disminuyó el número de programas o acciones de desarrollo social. Fíjese usted qué descenso. De 120 programas bajaron a 42 entre 2023 y 2024. Esto ocurrió en el cierre de la administración del emesista Enrique Alfaro Ramírez. Igual de significativo fue el descenso en el número de programas de desarrollo social en Tabasco, donde bajaron de 42 a 28 en el último año del morenista Carlos Manuel Merino Campos, quien relevó entre 2021 y 2024 a Adán Augusto López Hernández. De inmediato, cuando uno ve esta situación, uno se preguntaría, ¿realmente Enrique Alfaro quería que ganara el gobierno Pablo Lemos cuando disminuye de manera tan sensible los programas sociales? Y lo mismo habríamos de preguntarnos en el caso de Tabasco, donde habríamos de preguntarnos si Carlos Manuel Merino Campos, o en su caso asesorado por Adán Augusto López Hernández, querría que el candidato de Morena ganara los comicios. Son preguntas que surgen por esta disminución tan brutal en el número de programas de desarrollo social que se suspenden y disminuyen entre el 2023 y el 2024. Vamos a la diapositiva número 4 para que usted vea los detalles de las 10 entidades del país con más programas o acciones de desarrollo social operados por los gobiernos estatales. Es decir, los operan, los diseñan, los operan y los financian los gobiernos estatales. Y llama muchísimo la atención que un estado pequeñito como Tlaxcala, que no tiene mucho presupuesto, haya elaborado y diseñado y ejercido 108 programas o acciones de desarrollo social en el 2024, incluso con un ligero incremento sobre el 2023, de 106 a 108 programas. En el caso de Sonora también operaron 68 programas o acciones de desarrollo social con recursos del Estado, recursos locales, y aumentó de 68 a 94, un 38.2%. Hay otros casos muy ilustrativos también, como por ejemplo el caso de Morelos, donde se pusieron en marcha 20 programas sociales en el 2023 y aumentaron a 60 en el 2024, un incremento del 200%. Estamos hablando de programas y acciones con recursos propios de los gobiernos estatales, no los recursos que les manda directamente la federación, sino los recursos que se generan en los estados. También llama la atención, por ejemplo, San Luis Potosí, que en el 2023 operó 104 programas de desarrollo social y los disminuyó a 92 en el 2024 para una caída de 11.5%. ¿Cuál sería el propósito? No lo sabemos, pero son datos que de repente llaman la atención. En Quintana Roo, por ejemplo, se operaron 28 programas financiados por el Estado en el 2023 y aumentó a 62 en el 2024, un incremento de 121.4%. Tomen ustedes en cuenta que estamos hablando de programas financiados con recursos generados en la propia entidad federativa. Y cuando veamos más adelante a qué programas nos estamos refiriendo, se van a dar cuenta ustedes cómo atienden los gobiernos de los estados necesidades muy, muy inmediatas que se les presentan en sus entidades federativas. Vamos a la diapositiva 5, porque ahí observamos el otro extremo de los programas o acciones de desarrollo social operados por los gobiernos estatales. Vea usted el caso de Chiapas. De 2023 a 2024 bajó de 3 a 2 programas sociales impulsados con recursos propios. O de plano Chiapas está muy pobre, o de plano el gobernador fue allí muy tacaño, o de plano al gobernador de Chiapas no le interesaba atender las urgencias sociales en su entidad.
Igual pasó en el caso de Sinaloa. En Sinaloa bajó de 4 a 3 los programas sociales entre el 2023 y el 2024. En Zacatecas, donde hay muchísimas carencias, bajaron de 34 a 18 los programas sociales, una caída del 47.1%. No estamos hablando de los programas sociales que impulsa el gobierno federal, estamos hablando de los que impulsa y financian los gobiernos de los estados. Y usted verá que hay estados que hicieron muy poco en el 2024. Chiapas, Sinaloa, Nuevo León. Oiga, Nuevo León, que tiene tanto dinero, pues en Nuevo León nada más operaron 3 programas o acciones de desarrollo social financiadas por el gobierno local en el 2024. 4 en Colima, un estado muy chiquito, 7 en Puebla, 11 en Aguascalientes. Pero esto nos da una idea de cómo los gobernadores de los estados se aplican para atender las urgencias más inmediatas que tienen en sus respectivas entidades. ¿Cuáles fueron las entidades del país que más recursos propios invirtieron en programas o acciones de desarrollo social durante 2024? Pues mire, tome nota usted que en Tamaulipas, gobernado por el morenista Américo Villarreal Anaya, se ejerció la mayor cantidad de dinero para programas sociales financiados por el gobierno local, 44,747 millones de pesos, lo que representó un incremento del 20.1% con respecto al 2023. Otros estados que destacaron por su fuerte inversión en programas sociales durante 2024 fueron Chihuahua, administrado por la panista María Eugenia Campos Galván, que destinó 24,000 millones de recursos locales para programas sociales. Y en la tercera posición se ubicó el Estado de México, de la morenista Delfina Gómez Álvarez, con 17,000 millones de pesos orientados a atender necesidades de la gente más desvalida. Y sí, en la diapositiva número 8 vemos esta relación de las 10 entidades del país que destinaron más presupuesto local generado localmente a programas o acciones de desarrollo social con recursos propios en el tránsito del 2023 al 2024. Y sí, mire usted, en Tamaulipas el gobernador invirtió bastante dinero en el 2024, 44,747 millones de pesos en programas de desarrollo social. Chihuahua, 24,686, Estado de México, 17,002. Extraño este número porque el Estado de México tiene muchísimos recursos, sin embargo, solamente canalizó 17,002 millones de pesos a programas sociales financiados localmente. La Ciudad de México con 14,943. Usted sabe que muchos de los programas federales se concentran en la capital del país y aún así se invirtieron 14,943 millones. Y de ahí para abajo, aunque estos son los 10 estados donde más dinero se invirtió, dinero generado localmente para programas o acciones de desarrollo social diseñados y ejecutados por el gobierno local, por los gobiernos de las entidades. Estas son las 10 entidades que destinaron más presupuesto, pero el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, publicado por el INEGI, refleja números que parecen increíbles. Lo que vamos a ver parece increíble, como por ejemplo, que en el estado de Chiapas, en el gobierno del morenista Rutilio Escandón, solo se invirtieron en la entidad 7 millones de pesos generados por el gobierno local en programas de desarrollo social. Y en el caso del estado de Morelos, mal administrado por el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, únicamente se destinaron a programas de desarrollo social en el 2024 19 millones de pesos. Vea usted en detalle la diapositiva que está en pantalla. Esta imagen nos muestra, no sé si la falta de recursos, la falta de imaginación o el desdén de algunos gobernadores que invirtieron muy poquito dinero en programas sociales en sus estados. Ahí tiene usted Chiapas, 7 millones de pesos, no es nada. Igual en el caso de Morelos, 19 millones de pesos.
aunque aumentó, diría Cuauhtémoc Blanco, sí, pero le subí de 11 a 19 millones y fue un incremento del 75.8%. Aún así es una miseria. En Sinaloa, de 88 a 89 millones de inversión en programas o acciones de desarrollo social financiados localmente, y de ahí para arriba, 110 millones en Campeche, que tampoco es mucho, hasta 496 millones en Aguascalientes. Ahí hubo un incremento sensible de 78.8%. Ahora, ¿hasta dónde estos incrementos estuvieron estimulados por las elecciones del 2024? Es algo que habría que investigar por otra vía y en otra vertiente. Pero esto refleja claramente el interés o el desinterés de los gobernadores por destinar recursos propios a programas o acciones de desarrollo social que deben atender porque les afectan en lo inmediato. Lo vamos a ver más adelante por qué. También hay casos extraños, muy extraños, con respecto a la inversión de recursos propios generados por los estados que tuvieron una sensible caída en el 2024. Ahí le van estos datos. El gobierno del emesista Enrique Alfaro disminuyó la inversión en programas sociales entre 2023 y 2024 de 4.920 millones en el 2023, redujo los programas sociales de ámbito estatal a 2.093 millones, una reducción de inversión local del 57.5%. Y ahí le va otro dato que habría que analizar desde varias vertientes. En Veracruz, la administración del morenista Cuitláhuac García bajó los recursos propios para programas sociales de 5.933 millones de pesos en el 2023 a 1.628 millones, una baja de 72.6%. ¿Qué quería Cuitláhuac García? ¿Quería perder la gubernatura de Veracruz? ¿Querría en su caso Enrique Alfaro perder la gubernatura de Jalisco al disminuir de manera tan sensible los recursos a programas sociales? En Jalisco de 4.900, casi 5.000 millones a 2.093 millones. Y en el caso de Veracruz, una disminución en la inversión de programas sociales de recursos estatales de casi 6.000 millones a 1.628 millones de pesos. Son situaciones muy extrañas, son números muy extraños, pero que si los analizáramos en términos del momento y de la circunstancia política que se vivió en el 2024, podrían tener una lectura diferente que a lo mejor sería muy delicada. ¿Cuál fue la principal orientación de los programas de desarrollo social promovidos con recursos de los estados en el 2024? Bueno, pues el INEGI registró que en el 20.8% los programas de desarrollo social en los estados estuvieron encausados durante 2024 a la educación, algo que es maravilloso, o sea, invirtieron dinero en educación. En segundo lugar, se destinaron a apoyos para mejorar el bienestar económico de la población en un porcentaje de 20.5%, en tanto que a programas de salud se orientó el 13.7% de los recursos públicos generados en las propias entidades federativas. Ese fue lo más relevante que vemos en la diapositiva 13. Principales programas o acciones de desarrollo social operados por gobiernos estatales según derechos sociales y dimensión de bienes atendidos directamente durante 2024. Educación, 20.8%, bienestar económico, 20.5%. En esto de bienestar económico están incluidos algunos apoyos directos a la gente en dinero. A salud se destinaron 13.7% de los recursos de programas sociales, a alimentación nutritiva y de calidad, 10.7%. Como usted puede ver, muchos de los programas son programas que tienen mucho que ver con las características particulares de cada entidad. Solo la gente que vive el gobernador sabe más o menos dónde le duele de manera más directa a su pueblo y trata de paliar de manera directa las deficiencias que no alcanzan a cubrir los programas federales.
Pero aún así, como usted puede ver, 20.8% a educación, 20.5% al bienestar económico. Y de ahí va bajando, seguridad social apenas un 5%, vivienda digna y decorosa 5.3%. Ahora, llama la atención que la mayoría de los gobiernos estatales no pusieron mucho cuidado en el financiamiento con sus propios recursos de alojamientos especializados para la asistencia social durante 2024. Y usted se preguntará, ¿qué son estos alojamientos especializados para la asistencia social? Bueno, hubo 62 casas hogar para la atención de menores de edad en toda la República, financiadas con recursos propios de los gobiernos estatales. Si hiciéramos el cálculo y prorrateáramos esas 62 casas hogar entre las 32 entidades de la República, pues apenas les tocaría 1.7 casas por cada estado, 62. Si hubiera 2 casas hogar para la atención de menores de edad por cada entidad federativa, estaríamos hablando de 64 casas, no, pero de acuerdo con lo que registra el INEGI, solamente hubo 62. ¿Esto qué significa? Bueno, significa desgraciadamente que hay gobiernos estatales que no les interesa atender mínimamente a los menores de edad en la República, que puedan andar en la calle, que no tienen un lugar donde quedarse. No hay suficiente atención para los menores de edad que viven en la calle. En cuanto a refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, con sus hijas e hijos, apenas están registrados 32 hogares de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia en todo el país. Aquí sí, 1 por estado cuando mucho, financiados con recursos estatales. Y lo vemos en la diapositiva número 15. Alojamientos de asistencia social operados por las administraciones públicas estatales con sus propios recursos. Como usted puede ver, la estadística de esta gráfica no es muy alentadora. Casa hogar para personas menores de edad, apenas 62 en todo el país. Albergues para personas en contexto de movilidad, 38 en todo el país. Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, 32 en todo el país. Albergues para familiares de personas hospitalizadas o que reciben tratamiento médico en hospitales, apenas 19. Y casas hogar para personas adultas mayores, 18 en toda la República. Con respecto a los albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, el censo del INEGI apenas registra 12 instituciones de esa naturaleza en todo el país. Vea usted lo dramático de esta cifra. Con respecto a los albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, el censo del INEGI nos dice que solamente hay 12 instituciones con este propósito en toda la República. En tanto que con respecto a hospitales psiquiátricos, centros o residencias para personas con trastornos mentales o con discapacidad mental, financiados con recursos propios de los gobiernos estatales, el INEGI solo concluye que hay 6 albergues de esta naturaleza para personas que padecen problemas psiquiátricos, solamente 6 en las 32 entidades del país. Y lo vemos en la siguiente lámina, en la diapositiva 17, alojamiento de asistencia social operados por las administraciones públicas estatales con sus propios recursos. Albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, 12 en toda la República. No especifica el INEGI en cuáles estados o si hay incluso algún estado donde haya más de un albergue con estas características, pero 12 en toda la República, 12 en 32 estados, es nada. También, por ejemplo, albergues para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar, el INEGI solamente registra 4 albergues en todo el país. Centros de rehabilitación para personas que viven con adicciones financiados con recursos del Estado. Usted sabe que hay unas instituciones que se llaman anexos donde supuestamente atienden a las personas con adicciones, pero no son del gobierno federal ni del gobierno estatal. En este caso, el INEGI solamente registra en todo el país
5 centros de rehabilitación para personas que viven con adicciones. Imagínese usted el drama cuando estamos en un país donde transita muchísima droga, que somos un país productor de drogas y comercializador de drogas, y de acuerdo con este Censo Nacional de Gobiernos Estatales del INEGI, solamente hay 5 centros de rehabilitación para personas que viven con adicciones operados y financiados por gobiernos estatales. Esto nos da una idea muy clara de cómo hay aspectos de la vida pública en la cual los gobernadores están totalmente alejados o desatendidos a estos asuntos. Estos números no mienten, es simplemente el reflejo de un censo que nos dice que hay una miseria enorme en la actitud de muchos gobernantes que no se conduelen por la necesidad, el dolor o las carencias que padece una parte de la sociedad. Durante 2024 se atendió a 193,594 personas usuarias en los alojamientos de asistencia social financiados con recursos generados por los gobiernos estatales. Las mujeres representaron el 50.6% y los hombres 49.4%. En las entidades de Morelos, Campeche y México se concentró 43.9% de la población atendida. Esto es importantísimo. Fíjese, Morelos, Campeche y Estado de México son los gobiernos que más interés mostraron por atender a las personas desvalidas. Y lo vemos enseguida. En el Estado de México, por ejemplo, fueron atendidos en alojamientos de asistencia social financiados por el gobierno 20,087 personas. Tenemos esa gráfica, está subrayado el Estado de México, porque en el Estado de México, en este primer bloque de estados que vamos a ver, es el que más personas fueron atendidas en alojamientos de asistencia social operados y financiados por el gobierno del Estado, 20,087 personas. Pero fíjese bien, contraste Estado de México con Tabasco, y de acuerdo con este registro del INEGI, durante todo el 2024, solamente 53 personas fueron atendidas en los alojamientos de asistencia social operados por el gobierno de Tabasco. ¿Qué pasa en Tabasco? Algo serio. No se está atendiendo adecuadamente a la humanidad doliente. Vemos el caso de Querétaro, ahí se atendieron a 13,754 personas en alojamientos de asistencia social financiados por el gobierno del estado. Lo mismo en Chihuahua, 13,121 personas, pero el caso de Tabasco es impresionante. Solo 53 personas atendidas en alojamientos de asistencia social operados y financiados por el gobierno de la entidad. Un contraste brutal se observa entre el número de personas atendidas en alojamientos de asistencia social financiados con recursos propios del estado de Campeche con otros estados. Mire, vamos a ver la diapositiva número 22. Aquí tenemos otro bloque, el bloque que corresponde a Campeche. En Campeche se atendieron el año pasado 20,093 personas, 20,093. Pero suba usted un poquito la vista y se va a dar cuenta que en Veracruz solamente fueron atendidas 507 personas. Pero si quiere ver otro dato terrible, ponga la vista en el renglón que dice Guanajuato, y ahí dice que solo 25 personas fueron atendidas en alojamientos de asistencia social operados por las administraciones públicas estatales. Es decir, estos gobernadores o estos gobiernos, pues no se conduelen del dolor ajeno. 25 personas atendidas en todo el año en Guanajuato, 404 en Tamaulipas, 507 en Veracruz, 1,014 en San Luis Potosí, pero en el caso, por ejemplo, de Campeche, 20,093, más de 13,000 en Nuevo León y más de 13,000 también en este caso, bueno, en Nuevo León, y más de 13,000 y más de 20,000 en el estado de Campeche. Los números son verdaderamente contrastantes. Finalmente,
El gobierno de Morelos es el que más personas atendió en alojamientos de asistencia social operados por el gobierno estatal. Y lo vemos en la última diapositiva, la 24. Morelos, 44,773 personas fueron atendidas en alojamientos de asistencia social operados y financiados por el gobierno. Es un dato que de alguna forma enaltece al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. O sea, en ese momento, usted recordará que el cambio de gobernador fue en el 2024 en Morelos. Bueno, pues con todo y lo malo que se le puede criticar a Cuauhtémoc, en la atención a las personas necesitadas en alojamientos de asistencia social operados por el gobierno de Morelos, fue donde más personas se recibieron, 44,733. Y ahí aparece Sonora con 15,197 y el poderoso estado de Jalisco, tercero de abajo para arriba. El poderoso estado de Jalisco solamente le brindó atención y abrigo a 536 personas durante 2024 en alojamientos de asistencia social operados por el gobierno. El último año de Enrique Alfaro no pudo haber sido diferente a otros años. Como se puede observar en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, los programas o acciones de desarrollo social no son prioridad de la mayoría de los gobiernos de las entidades federativas, que tampoco se muestran muy generosos en atender las necesidades de alojamiento de asistencia social para personas desvalidas o que padecen alguna discapacidad en sus territorios. Los números no mienten. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches. Descansen ustedes.